Por alguna razón ese día estaba sola. Y me acuerdo de la ropa que llevaba. Y no tenía ni idea de lo que me esperaba, de la cantidad de mujeres que iban a aparecer o de lo que iba a pasar. Solo sabía que tenía que estar allí. Es uno de esos momentos que se te quedan grabados para siempre. Me dan escalofríos cuando lo recuerdo. Cuando pienso en ese día, probablemente fue el día más importante de mi vida, además del nacimiento de mis hijos. Ese día estaba nerviosísima, de la punta del pelo hasta las uñas de los pies. Vamos a demostrarles que podemos parar esta sociedad con una huelga. Actualmente, mi país se considera uno de los mejores para ser mujer. Pero no siempre ha sido así. Esta es la historia de un día que lo cambió todo. Siempre quise conocer mundo. Cuando me preguntaban que qué quería ser de mayor, respondía, quiero ser capitana de barco. Y me contestaban con mucha amabilidad, no, cariño, no puedes porque eres una chica. Desde que tenía 12 años, dije que quería ser abogada. Y todo el mundo me decía, no, estarás casada antes de los 18. En la década de 1970, la clase media estaba creciendo y teníamos esa imagen de las amas de casa felices con su nuevo hogar. Como es natural, las mujeres quieren estar en su casa y hacer la colada con su propia lavadora. Orgullosas de sus preciosos hijos y del éxito de su marido. Te decían que tenías que levantarte antes que él para maquillarte, porque no te podía ver de cualquier manera. Los hombres no tenían por qué saber preparar un café. Eran buenos tiempos para ellos. Me acuerdo de que cuando era pequeña me escondía debajo de la mesa y escuchaba a mi madre y a sus amigas fumando y hablando del mundo en el que les gustaría vivir. En aquella época, las mujeres no tenían estudios, no disponían de su propio dinero y si tenían un trabajo, sus sueldos eran mucho más bajos que los de los hombres. Mi madre crió a 6 hijos. Ella nos hacía toda la ropa. No le gustaba, pero lo hacía. Me acuerdo de que una vez dijo que le encantaría que la metieran en la cárcel 3 meses con un buen libro
solo para poder tener tiempo para leer. Estaba empleada en Landsbanken. Era un banco nacional, así que trabajábamos para el Estado. Todo se hacía a mano, sin ordenadores. Éramos todas mujeres. Los hombres estaban en el piso de arriba, porque ellos dirigían el banco, nosotras no. Llegaban chicos muy jóvenes, 10 o 15 años menores que yo. Te pedían que les enseñaras el oficio y antes de que te dieras cuenta se convertían en tu jefe. Y yo les había enseñado todo lo que sabía. Era así. Nos pagaban menos que a los hombres. Siempre. Yo trabajaba en un periódico muy importante, el Morgunbladet, de corte conservador. Había muchas mujeres porque eran muy buenas mecanógrafas. Eso solo lo hacían ellas. Y los periodistas eran hombres en su mayoría. También había una correctora que era buena amiga mía. Y ambas queríamos mejorar las condiciones salariales. Sin embargo, algunas otras decían que les parecía bien así, que así eran las cosas. Esa era la frase. Así son las cosas. Pero había muchas mujeres en Islandia que querían un cambio. Querían que la sociedad cambiara. Islandia no era la excepción. En muchos otros países había mujeres fuertes que querían cambiar el mundo como nosotras. Sabíamos de las neerlandesas. Nos llegaban noticias de Estados Unidos, Noruega, Suecia y de las Medias Rojas de Dinamarca. Lo notábamos. Era una onda expansiva. El mundo estaba preparado. Todo estaba listo para que nos pusiéramos en movimiento. Solo hacía falta esto para encender la mecha. El 1 de mayo había una manifestación para reivindicar los derechos de los trabajadores. Yo estuve en la radio y lo único que dije fue: mujeres con medias rojas, esta mañana nos vemos en la plaza. Todas estaban preparadas. Pensé, bien. Empezamos a pensarle más. Mujeres, despertad. Las mujeres quieren tener los mismos derechos que los hombres. Y decidimos ponernos medias rojas. El movimiento de las medias rojas hizo mucho ruido. Fue una revolución. Había que mover las cosas. Me enteré de que las mujeres se estaban uniendo para cambiar el mundo. Y tenía que estar ahí. No estábamos solo las agitadoras, sino que también había un montón de jóvenes fantásticas que se nos unían. El espectro era muy amplio. Decidimos que no nos íbamos a vestir como nuestras madres y abuelas. Y que no íbamos a maquillarnos o a preocuparnos de nuestro aspecto en ese sentido. Que eso no era importante. No queríamos acceder a la estructura de poder establecida. Queríamos cambiarla. Sin una líder, todas liderábamos. Podías ser una media roja una sola vez, o solo por las tardes, o cuando tu marido no estaba.
No se sabía a quién pertenecía o no, porque no era una sociedad formal. Queríamos igualdad. Igualdad con los hombres. Creíamos que lo que estábamos haciendo era muy positivo para todos, para la sociedad, para las personas, para el mundo. La radio pública nos abrió las puertas. Fue un acto de mucha valentía. E hicimos un programa que se hizo muy popular. ¿Popular? No sé si yo usaría esa palabra. Decíamos cosas que no se habían dicho nunca. Les pedí a mis alumnos que escribieran sobre el trabajo de sus padres. Cuando les pregunté por qué no habían escrito sobre lo que hacía su madre, la respuesta fue, ¿cómo? ¿Mi madre? Mi madre está en casa, no hace nada. Les parece que las amas de casa no hacen nada, que no es un trabajo. Nosotras tenemos parte de culpa. Todas nosotras. Nos tragamos la idea idílica de las amas de casa que viven para su familia y no tienen aficiones fuera de eso. ¿Por qué las mujeres sienten que deben reprimir su sexualidad y su libido? Se decían cosas ante las que la gente normal reaccionaba. La menstruación, el aborto, una vida sexual horrorosa. Que no te paguen por tu trabajo, que no te asciendan. Había muchas islandesas a las que no les gustaban las medias rojas. Pero si oías esas cosas, te impactaban y ya no las olvidabas. Y te ibas a dormir y te quedabas pensando, ¿qué es lo que he visto? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué? Eran muy polémicas, porque se pensaba que estaban destruyendo el papel del ama de casa y que querían ponerlo todo patas arriba. Íbamos difundiendo el mensaje por todas partes. Organizábamos reuniones por todo el país para hablar con las sindicalistas. Fuimos a Akranes, el famoso viaje que no olvidaremos nunca. Y nos enteramos de que había un concurso de belleza por la tarde. Esos concursos nos parecían tremendamente humillantes. Subir a mujeres a un escenario para valorar si tienen las medidas adecuadas, de cintura o de pecho. Pero claro, estaban pensados por los hombres, para hacer dinero con ellos. Para nosotras, los concursos de belleza eran como las ferias de ganado. Y se nos ocurrió la idea de llevar una vaca. Llamamos a alguien que conocíamos y nos dijo, claro, sin problema, yo puedo llevar una. Buena idea. Era completamente blanca, preciosa. Era perfecta. Me acuerdo de cuando estábamos intentando meterla en el autobús. Sí, no es fácil subir una vaca a un autobús. Todas empujándola. Ninguna de las que estaba quería subirse con ella. Sí, fue un desastre. El jefe de policía recibió una queja. Alguien dijo que nosotras estábamos maltratando a un animal. Pero nadie dijo nada de las chicas. En eso no pensaba nadie. Legalmente no habíamos hecho nada mal y vieron que la vaca se lo pasaba fenomenal. Creo que nos cargamos aquel concurso de belleza. Y nos encantó, claro. Fue genial.
Decían que lo habíamos hecho porque éramos tan feas que no nos miraba ningún hombre. Nos trataban con un tono condescendiente. Una media roja. ¡Puah! No tiene sentido. Creo que las mujeres que están luchando para ganar derechos no se dan cuenta de que los hombres respetan a las mujeres y por eso querían que se quedaran en casa. No soporto el odio que siembran contra los hombres en sus reuniones evangelizadoras. En el fondo, a las mujeres les gusta tener hombres fuertes en los que apoyarse. Es la ley natural. La intoxicación de la mente es una de las cosas más retorcidas que existen. A las mujeres se les hace creer que es mejor trabajar en una oficina que ser ama de casa. Ese es el mensaje que las medias rojas están difundiendo entre la sociedad. ¿Odiabais a los hombres? No. No. Nos encantaban nuestros cerdos machistas. Los queríamos mucho. Solo queríamos cambiarlos un poquito. Creían que queríamos hacernos con el poder. Pero lo único que reclamábamos eran los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y creo que eso no se les pasó por la cabeza, así que tenían miedo. Ibas por la calle. Esta es una ciudad muy pequeña y todo el mundo se conoce. Y te soltaban, ¿qué coño crees que estás haciendo? Y yo contestaba, me da pena que lo veas así, pero piensa en tu hija, tus hijos. Es muy importante. Ya lo verás de aquí a unos años. Si alguna vez el mundo ve el momento en el que las mujeres se unan para el beneficio y el bien de la humanidad, será un poder nunca antes conocido. Las Naciones Unidas decidieron declarar el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Y el gobierno islandés organizó un congreso para finales de junio. Aquel fue el punto de inflexión. Esa conferencia fue la primera en la que se reunieron mujeres de distinta clase social, edad e ideología política. Había mujeres de clubes femeninos de todo el país, de los sindicatos, de la Asociación por los Derechos de las Mujeres y nosotras, las medias rojas. Éramos unas 300. Algunas empezamos a plantearnos, ¿cómo podemos hacer que todo el país se dé cuenta de que, si las mujeres no trabajan, todo se para? La industria pesquera, los hospitales, los colegios, todo paralizado. Hicimos esa propuesta y la fuimos pasando en una hoja de papel para que la firmaran todas, mujeres muy distintas entre sí. Decíamos que para demostrar la contribución de las mujeres a la economía de Islandia, teníamos que hacer un día de huelga. Para demostrar que no se puede vivir sin nosotras. El problema eran las mujeres de la derecha, que decían que no podíamos ponernos en huelga, que eso iba contra sus principios. Eso es lo que hacen los comunistas, cosas así. La palabra huelga era temible. Era algo inaceptable para ellas. Y entonces, una señora mayor, de pelo rizado, encantadora, dijo, «Ah, ¿no queréis que sea una huelga? Muy bien, será un día libre». Y aquellas mujeres dijeron, sí, ¿por qué no? Eso está bien, vale, día libre. No nos hizo mucha gracia el cambio de huelga por día libre, porque sonaba muy moderado, y nosotras no teníamos nada de moderadas. Menuda patraña. No era un día libre. Era una huelga. Yo no me iba a tomar un día libre, ¿no?
No. Hice huelga. Yo personalmente estaba en huelga. Quería demostrarles a mis hermanas que estaba con ellas. Mostrar mi solidaridad o sororidad, o como quieras llamarlo. Teníamos que comprometernos, que unirnos, porque si no, se esfumaría todo. Cuando formas parte de un grupo así y después de haber firmado un acuerdo como ese, te invade la euforia y te dejas llevar. Empezamos escribiendo cartas a todas las asociaciones de mujeres, preguntándoles si querían participar. Había 50 organizaciones interesadas. Formamos un comité ejecutivo que unía a mujeres con perspectivas políticas muy distintas. Esta es mi foto oficial de aquel momento. Yo estaba a cargo de la información o propaganda. Los clubes femeninos son muy importantes en Islandia, en el campo y en los pueblos pequeños. Así que me puse en contacto con esos grupos y asociaciones para que colaboraran con nosotras. Estos son documentos y archivos de la época. Este se titula ¿Por qué las mujeres nos tomamos un día libre? Se lo enviamos a los contactos que habíamos hecho por todo el país y se repartieron por casi todas las casas de Islandia. Vi aquellos folletos en la tienda del barrio, en el cine, en muchos sitios. Eso nos demuestra lo que se podía hacer entonces, en los viejos tiempos. Yo solo usé el teléfono. Todo el mundo conoce a alguien en algún sitio. Tengo una tía en Akureyri y la voy a llamar y a decirle que se lo cuente a sus amigas. Eso es muy islandés, totalmente islandés. Al ser un país tan pequeño, es fácil tender redes, porque la mayoría de la gente está relacionada entre sí. Conoce a alguien que conoce a otra persona por una cosa u otra, y eso fue de lo que nos servimos para que se enterara todo el mundo. Los sindicatos fueron fundamentales, claro. Organizaron reuniones por todos lados. Que corra la voz, como los predicadores. Todo tipo de mujeres se reunían, tanto de manera formal como informal. Había clubes de costura en los que no se cosía. Les servía de excusa para reunirse. Empezaron a hablar de que había llegado el momento de cambiar Islandia y la vida de las mujeres. Creíamos en ello. Y cuando tienes ese convencimiento, hablas de las cosas de otra manera, con el corazón en la mano. No tenías tiempo para preguntarle a nadie qué podías hacer tú. Todo el mundo formaba un grupo, 1, 2, 3, y se ponían a hacer lo que veían que había que hacer. Todas sabíamos lo que se tenía que hacer antes del 24 de octubre y cómo hacerlo bien. No íbamos a permitir que nadie dijera que había sido un fiasco. ¿Cuál es la postura de las mujeres que trabajan en esta empresa con respecto al día libre? Lo hemos hablado y hemos acordado que debemos tomarnos el día libre. Tienes a un hombre fileteando pescado a tu lado, haciendo lo mismo que tú, pero él cobra más por hacer exactamente el mismo trabajo. Ya es hora de empezar a pensar en el futuro. ¿Cuál es la postura de las mujeres de la centralita de larga distancia? Bueno, las operadoras de larga distancia se van a unir, pero no sabemos qué van a hacer otros departamentos. Hay diferencias de opinión.
En la última reunión, las trabajadoras de las guarderías decidimos que íbamos a participar todas. Queremos que la sociedad se dé cuenta de cuál es el papel de la mujer, de lo importante que es, de que no hemos nacido solo para fabricar más hombres. En el Morgunbladet, en la redacción del periódico, mi amiga y yo estábamos decididas a tomarnos el día libre. Teníamos que hacerlo. Había que estar allí. Pero otras no estaban tan seguras. No había un acuerdo total. Por aquel entonces, las mecanógrafas estaban en el piso de abajo y había que subir al de arriba para hablar con el jefe, con el editor. Había dos, vestidos de traje y sentados así, inclinándose sobre ti. Y te imponían un poco, ¿sabes? Algunas chicas se quedaron detrás, pero nosotras nos mantuvimos firmes. Queríamos participar. Queríamos que el periódico no pudiera salir ese día. El 80% del país lo leía, lo compraba. Así que esa sería una gran victoria. Nos parecía curioso e interesante ver cuántas mujeres participarían. Pero también, como editores, nos preocupaba cómo íbamos a publicar al día siguiente. Así que mantuvimos unas rondas de negociaciones con ellas que fueron muy duras. Uno de los jefes se mostraba muy paternalista y nos decía: estoy con vosotras, pero necesitamos que salga la edición. Les dijimos que era muy importante que el periódico saliera y contara lo que estaba pasando ese día. Pondremos una foto a toda página, puede que en la portada. Nos prometían esa clase de cosas. Queremos ayudaros. Era un argumento muy llamativo para las mujeres del periódico. A cambio, teníamos que trabajar hasta tarde ese día. Vendrían a medianoche para dejar preparada la edición del día siguiente. Mi amiga y yo no lo queríamos aceptar. Pero las demás dijeron: sí, qué buena idea, es una gran idea, vamos a hacer eso. Y fue así como se hizo. Recuerdo que había grupos de mujeres por todas partes, en corrillos, hablando del día libre y también en las casas, todas fumando. Fumando como carreteras. Decían: nos vamos a coger el día libre, vamos a participar. Yo no sé, a lo mejor... No, creo que no. Bueno, sí, venga. No estoy segura de si yo creía que iba a pasar. Pero me parecía una gran idea. Estabas trabajando en la lechería, ¿no? Sí. Éramos 3 dependientas que vendíamos leche, pan, nata, cosas así. Yo quería tomarme el día libre, pero a mi jefa no le hacía mucha gracia. Aunque era una mujer. Sí, exacto, nos decía: ¿y qué pasa con la gente que venga a comprar y vea que está todo cerrado? Os quedáis y trabajáis, que para eso os pago. Y yo le contesté: si no puedo cogerme el día libre, me pondré enferma. Yo trabajaba en el banco con un montón de mujeres cuando surgió la idea del día libre. Me pareció una buenísima idea. Yo habría propuesto una semana entera. A los hombres les parecía ridículo. Se reían y se burlaban de nosotras. ¡Qué bobas que sois! Creían que no seríamos capaces. Pero 2 o 3 días antes se dieron cuenta de que iba en serio y cundió el pánico. Sabían que no podían tener el banco abierto todo el día sin nosotras. Así que se empezaron a asustar. Íbamos a Rusia.
Solo éramos 3 mujeres en el barco. Y 23 hombres. La noche anterior avisamos de que en Islandia era el día libre de las mujeres y que nos lo íbamos a tomar como las demás. Empezamos a oír ruidos y golpes. Bueno, ya está bien. Venga, poneos con vuestras tareas. Hay platos que lavar. Todos los días teníamos que limpiar los camarotes y hacer las camas, fregar los pasillos y sacar lustre a sus zapatos. Era mucho trabajo. Les dije a las otras, no vamos a responder. Es nuestro día libre. Tenemos que aguantar. Estaban aterrorizadas. Yo también estaba nerviosa. Se podía considerar un amotinamiento en alta mar. El patrón podía buscar empleadas nuevas en el siguiente puerto. El capitán y el contramaestre bajaron muy enfadados. Lo que dice el capitán es la ley, nos dijeron. El capitán es todopoderoso una vez que el barco zarpa. Las chicas se mantuvieron firmes. Vinieron y me pidieron que mandara un telegrama en su nombre. Estaba muy asustado. ¿Estáis locas? Me puedo buscar un problema si lo mando. Le insistimos, no nos vamos hasta que no lo envíes. La dirección me hacía dudar. Reunión al aire libre en Reykjavik. Enviamos nuestros mejores deseos en este gran día. Nos mantenemos unidas en el mar y en la tierra. Kristín, Gyða, Regina, MS Fjalfoss. Cruzamos los dedos para que el telegrama llegase a su destino. Ninguna de nosotras sabíamos lo que pasaría ese día. Pero claro que quería formar parte de ello. Mi hija tenía 1 año y yo estaba estudiando biología en la Universidad de Islandia. Decidí que ese día no me iba a encargar de la niña ni de ninguna de las tareas que suelen hacer las mujeres. Llevé a mi hija al trabajo de mi marido y la dejé con él. Pero no fue muy bien recibida. El jefe de mi marido se enfadó y dijo que no era apropiado que hubiera niños en una oficina. Pero yo no me sentí obligada a dar explicaciones a nadie. También era hija suya y yo tenía que salir a cambiar el mundo. Yo ardía por dentro. Quería luchar por nuestros derechos. Esta foto es de esa época, cuando trabajaba como enfermera. En 1975 tenía 2 hijos y un marido. Aquella mañana le dije, cariño, hoy te tienes que quedar en casa con los niños. Su respuesta fue, ¿estás loca? Tengo que hacer esto y esto y esto. No puedes dejarme aquí. Pero yo me dije, me da igual, voy a ir. Así que metí a los niños en el coche y los llevé a su empresa. Le dije, los niños están fuera, en el coche, y te ruego que no le pidas a ninguna mujer que te ayude hoy. Prométemelo. Me dijo, ¿es en serio? Sí, le dije, muy en serio. Creo que eran como las 8 o las 9 de la mañana. Me despedí de mis 3 hijos, mi marido y mi cuñado. Tenéis que encontrar algo para comer.
Volveré antes de medianoche. Adiós. Para muchos hombres islandeses fue la primera vez de muchas cosas. La mayoría de ellos fregaron los platos o cambiaron un pañal por primera vez en su vida. Sí. Tenía 7 años cuando mi madre anunció que ese día estaba en huelga y que a mi padre le tocaba cocinar. Nos pusimos contentísimos porque mi padre dijo que cenaríamos perritos calientes. Mi difunto padre era un padre maravilloso, pero aquello no era su fuerte. Supongo que los padres de Islandia optaron por el camino más fácil, pero en nuestro caso no salió tan bien. Los hombres lo llamaron el largo viernes. A eso de las 12, fui a casa de mi jefa. Ella estaba con el horno. Le dije, por favor, vente conmigo. Me contestó, no, que voy a meter algo en el horno. Lo puedes dejar para cuando vuelvas. Y se vino. ¿La que no te dejaba cogerte el día libre? Sí, esa. ¿La convertiste en una feminista? Sí, al menos por un día. Bajé deprisa al muelle. Tenía una sensación increíble de liberación. Había un ambiente muy especial. Empezamos a cantar como si estuviéramos borrachas. Éramos una sola persona, un alma. Estaba tan contenta que cuando algunos hombres, amigos de mi marido, me miraron con desprecio y me dijeron, Ingi, ¿qué estás haciendo? ¿Tú también te has vuelto completamente loca? No me afectó lo más mínimo y nos dirigimos al centro donde estábamos convocadas. Trabajaba en la radio de secretaria. Las mujeres decidimos que lo íbamos a hacer juntas. Y nos íbamos a ir juntas. Unas bajamos por las escaleras, otras cogieron el ascensor. Estabas con tu grupo de compañeras de trabajo y eso tenía mucha fuerza. Avanzábamos juntas y decíamos, aquí llegan las chicas de la radio. Llegaban mujeres por todos lados, como si fueran ríos, y se reunían en la plaza. Estaba en marcha. Yo llegué corriendo y ahí justo había una cuesta. Era una subida y fue precioso ver las banderas y las pancartas acercándose desde lo alto. No se me olvidará nunca la imagen de todas esas mujeres bajando por Bank Street. Era como un torrente de lava. Algo tremendo está a punto de suceder en esta sociedad. Yo estaba casi paralizada. Estaba ahí mirando sin dar crédito. ¿De verdad esto está pasando? Había mujeres hasta donde alcanzaba la vista. Es una imagen inolvidable. Te deja impactada porque es asombroso. Te deja sin habla. Estar en aquel escenario, viendo a todas esas mujeres, imponía mucho y era algo casi inimaginable.
Yo era la presentadora. Dije algunas palabras y leí los telegramas que habíamos recibido de todas partes. Telegramas de apoyo. Vimos lo que podíamos hacer las mujeres si nos uníamos. Fue un acontecimiento colosal. Vinieron periodistas extranjeros y yo sentía que estábamos haciendo algo por el país y puede que por otros países. Teníamos que hacer algo tangible, dejar de trabajar y ver qué pasaba. Casi todas las islandesas están de huelga hoy. Es el Día Nacional de las Mujeres y las mujeres se han negado a trabajar en fábricas, establecimientos, oficinas de comunicaciones e incluso en sus casas. Hoy en Islandia no se han hecho las camas, no se han fregado los platos, el sistema de telefonía no ha funcionado, no han salido los periódicos, no han abierto los teatros, las aerolíneas nacionales han cancelado sus vuelos y la mayoría de los colegios han cerrado. La sociedad se paralizó. Estaba todo cerrado. Nos sonreíamos unas a otras, todas juntas, mezcladas, mujeres normales y corrientes que habían salido de la cocina o de la planta de pescado. Había muchas que no sabían nada de política, que no eran de izquierdas, ni habían pensado en los derechos de las mujeres hasta aquel momento. Y todas queríamos lo mismo. Era una revolución. Hermanas en la lucha, aquí estamos y somos muchas. Escuché a la amiga de mi madre, Heida, repitiendo lo que mi madre y ella hablaban en la cocina de mi casa desde hacía 15 años. Hablaba desde el corazón. Las mujeres están despertando. Saben que los hombres han gobernado el mundo desde el principio de los tiempos. ¿Y cómo ha sido ese mundo? Ha estado cubierto de sangre y sumido en el sufrimiento. Creo que este mundo cambiará cuando las mujeres empiecen a gobernar en pie de igualdad con los hombres. Sentías que nuestros corazones estaban acompasados. Se notaba en el ambiente. Esa canción era un grito de guerra. Athranstelpur significa vamos, chicas. Vamos, vamos, chicas. Os tiendo la mano. Una canción que le pedía a la gente que pensara de otra forma sobre los hombres y las mujeres. Todos los movimientos tienen un himno con el que unir las almas.
Creo que estábamos llorando mientras cantábamos. Esa letra que habla del valor, la capacidad y la voluntad. Eso era lo que llevaba tiempo bulliendo en nosotras. Y por fin lo habíamos podido dejar salir. Lo que hasta entonces manteníamos en privado, de repente se extendió. No solo era mi vida o la de mi madre, tenía que cambiar la vida de todas las mujeres. Sentía que se había estado acumulando mucha presión, como un volcán a punto de estallar. Y de pronto el volcán entra en erupción de la forma más bella posible. Nuestra rabia era preciosa. No estábamos furiosas, simplemente sentíamos que había llegado el momento. Nos prometió la portada. Así que sí, nos ayudaron mucho. En el Morgunbladet. Esa soy yo. Ay, somos estupendas. Me encanta vernos. Después de la manifestación en el centro, íbamos en coche a casa con Agualheyur. Íbamos en mi coche con mi hijo de 11 años. Estábamos comentando que había hecho muy buen tiempo y que Dios había estado de nuestro lado regalándonos un tiempo tan bueno. Y mi hijo dijo, bueno, ahora ya sé que Dios es una mujer. Creo que no nos dimos cuenta de que estaban haciendo historia hasta mucho después. Hacía falta tomar distancia para ver que aquel fue un momento histórico. Todo el mundo me decía que no podía ser abogada. Bueno, pues fui la quinta mujer que se graduó en Derecho en Islandia. La primera vez que entré en el Tribunal Supremo, el reloj marcaba las 9 en punto. Y estaban abriendo la puerta. Les dije, un segundo, que tengo que pintarme los labios. Y nunca se me olvidarán todas esas caras girándose hacia mí y pensando, ¿dónde nos hemos metido? Me decían que no podía ser capitana de barco. Me quedé despierta toda la noche y cuando supe que había sido elegida, mis dos hijas estaban en la cama conmigo. Las miré mientras dormían y dije, vais a tener una vida mucho mejor después de esto. Ahora, cuando vuelo y oigo en el avión decir, buenos días, les habla la comandante y es una mujer. Tenemos otra hora y media de vuelo hasta Seattle. Sonrío. Bien hecho. Hay unos versos de la canción que dicen, nuestros hijos mirarán atrás y pensarán, es verdad, mamá se ocupó de todo y lo arregló.
Creo que esa canción nos sigue interpelando a todas, porque a las mujeres todavía se les dice que no siempre son suficientemente buenas. Me atreveré, puedo y lo haré. Y si eso es así, ¿por qué siguen sin pagarme lo mismo que a un hombre? Hay una fórmula clásica. Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan y entonces ganas.